Buenas noches. Voy a exponer mis 3 casos clínicos. La persona quien les habla es Ana Rosa Jorge Cubas, estudiante de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Alas Peruanas, filial Chiclayo, la cual cursa el 10º ciclo. Les voy a hablar sobre la paciente que presenta oligoartritis, pero antes de eso vamos a dar una pequeña introducción a lo que es farmacoterapia. La atención farmacéutica es un conjunto de servicios farmacéuticos orientados al paciente. La dispensación y las indicaciones farmacéuticas son las más indicadas, aunque el seguimiento farmacéutico es el que destaca a la hora de disminuir la morbilidad y mortalidad asociada al uso de medicamentos. El profesional más adecuado para realizarlo es el químico farmacéutico. El propósito de esto es reducir el dolor e inflamación, evitar al máximo el daño de las articulaciones, mejorar y mantener la función de las articulaciones y la calidad de vida del paciente, asimismo evitar interacciones farmacológicas por los medicamentos prescritos. El objetivo es lograr los niveles terapéuticos sin efectos adversos y detectar los PRM o problemas relacionados con los medicamentos o cómo pueden interactuar entre ellos, evitar eso, para que así no pueda ocurrir un problema más grave. Contribuir con el uso racional de los medicamentos. Este caso clínico se trata de una paciente de 32 años con problemas de salud e ingresa por el servicio de emergencias el día 14 de junio por presentar limitaciones en la marcha. Dolor articular en el tobillo izquierdo, rodilla derecha y con síndrome febril. Paciente refiere que está así hace 3 días. Además refiere que hace 3 meses no menstrua. El médico evalúa e indica exámenes para descartar algunas patologías inmunológicas. Se le hospitaliza en el servicio de medicina interna el día 14 de junio del 2018. La oligoartritis es un tipo de artritis que afecta entre 2 y 4 articulaciones a más durante los primeros 6 meses de la enfermedad. Esa es su definición. En sus síntomas nos dice que produce dolor articular, rigidez, hinchazón, limitación de la movilidad en las articulaciones, enrojecimiento de la piel alrededor de las articulaciones. El seguimiento que se le hace a este paciente es con una lista de medicamentos extensa a tomar. El valproato, sertralina de 500 miligramos en tableta, el metamizol tanto de 1.5 gramos como 1 gramo y 500 miligramos, que es en ampollas, tabletas. La prednisona en tabletas de 20 miligramos, diclofenaco de 75, celecoxib de 200, omeprazol tanto en inyectable como en cápsulas de 40 en inyectable y 20 oral. La gabapentina, amitriptilina, etoricosib, pregabalina y prednisona. La vía de administración, como ya les dije, tanto vía oral como intramuscular. Si aquí vemos una lista de números, en los días donde el paciente ha venido tomando dichos medicamentos. En los cuadritos que vemos en blanco son los días que el paciente no ha tenido que tomar ese medicamento y optar por otro. En la ficha de seguimiento farmacoterapéutico es el número 1, el cual ingresa el 10 del 11/22. Servicios de emergencia, fecha de ingreso el 18 de noviembre. Tiene 32 años, 63 kilos y mide 1,55 m. Sus signos y síntomas en el resumen de su historia clínica nos dice que es paciente ingresa por presentar limitaciones en la marcha del dolor articular en el tobillo izquierdo, rodilla derecha y con síndrome febril. Refiere que está así hace 3 días. Además, no menstrua hace 3 meses.
Antecedentes patológicos, el paciente ya ha tenido problemas anteriormente, tanto como farmacodependencia, al tramadol y codeína en el 2010, con el alcohol en el 2017 y depresión en el 2018. Examen físicos en la piel, normocromina, normotermina, edema en rodillas, tobillos. En el sistema locomotor, edema en rodillas y tobillos derecho que limita la movilización. En las funciones vitales, tanto frecuencia cardíaca como frecuencia rítmica y presión arterial, como podemos ver, está un poquito desnivelado. Su temperatura 37.2, lo normal. En la medicación, aquí lo que se puede observar en el valproato, sertralina y mirtazapina, su dosificación tanto de 500 como 50 y 30 miligramos y las horas que lo va a tomar. El motivo que se inició esta consulta fue que el paciente con 2 días de fiebre, dolor en rodilla derecha, aumento de volumen, tumefacción y dolor de la palpación. Exámenes que se hizo fueron de leucocitos, plaquetas, segmentados, entre otros. En el seguimiento que se le viene a hacer, vamos a hablar sobre lo que es el SWAP, que el paciente refiere ardor en el estómago, ese que es el subjetivo, o el problema que presenta el paciente, el objetivo viene a ser los exámenes físicos que se hizo, y el cual presentó la presión arterial baja, frecuencia cardíaca y frecuencia rítmica. En sus análisis y evaluaciones de la información que arroja, teniendo como referencia la farmacodinámica del Celecoxib, nos damos cuenta que el efecto adverso es que el riesgo del efecto en el tracto gastrointestinal como inflamación o ardor, ya que la prednisona, de acuerdo con su medicación de acción, inhibe la síntesis de prostaglandinas, las cuales protegen nuestra mucosa gástrica. El plan farmacológico es disminuir dosis de prednisona y administrar un protector de la mucosa gástrica, como hidróxido de aluminio, debido a su acción antiácida local que neutraliza o reduce la acidez gástrica. El diclofenaco. Podríamos decir que el paciente refiere somnolencia producto de este medicamento. Los exámenes arroja exámenes físicos igual con el diclofenaco, la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia rítmica, un poco baja. En su evaluación y análisis de la información a este medicamento, nos vamos a que la paciente del caso clínico como parte de su medicación consume sertralina. Sin embargo, la literatura indica que el uso conjunto del diclofenaco puede aumentar su toxicidad de este medicamento, de cualquiera de las dos, ya que ambas reaccionan entre sí. Su plan farmacológico es que realizar vigilancia estricta cuando se administran juntos cuando el dolor es leve. Se sugiere manejarlo eventualmente con medios físicos como compresas con agua frías o tibias. Según la clasificación de Minnesota, vamos a ir a lo que es las indicaciones, su medicación, dosificación y resultado. Indicaciones que se le da por oligoartritis, que es para el dolor y fiebre, el metamizol. Es seguro y el paciente sí cumple, 1.5 gramos cada 24 horas. Para su depresión, sertralina, que es el 50 miligramos cada 24 horas, el paciente también cumple. Oligoartritis con la prednisona, 20 miligramos cada 24 horas. El paciente también cumple con su gastritis, que le dan el omeprazol, tanto inyectable como en cápsula, también cumple los días. En el dolor neuropático, la gabapentina, 300 miligramos al día, también cumple. Y directo para su oligoartritis, que le mandan lo que es la Celecoxib, que es para la inflamación, 200 miligramos cada 24 horas, efectivo y cumple el paciente. En las conclusiones que le podemos dar es que para confirmar un caso de oligoartritis, la historia clínica, la anamnesis y la exploración física son fundamentales. En el diagnóstico diferencial son especialmente relevantes la edad,
y los antecedentes familiares que puedan haber. El principio temprano del tratamiento de esta enfermedad puede evitar complicaciones. Sin embargo, los síntomas más comunes, como el dolor, no son graves en las etapas iniciales y los pacientes ignoran esta condición porque piensan que porque es algo leve toman una pastilla y ya, cuando realmente dejan pasar demasiado tiempo y se dan cuenta cuando la enfermedad ya está en otra etapa, en una etapa lastimosamente que es muy triste estas enfermedades, ya que es una enfermedad crónica. Las recomendaciones de que todos los pacientes independientes de la gravedad se recomienda brindar orientación, que mejoren su calidad de vida, reposo, ejercicio, alimentación, controles, abandonar el tabaco y reforzar bastante lo que es en sus emociones físicas, porque eso también influye mucho psicológicamente, daña al paciente. El segundo caso clínico, vamos a hablar de una paciente con lupus eritematosa, también otra enfermedad muy crítica hoy en día. Raros son los casos, sí, no todos la padecen. La introducción, pues bueno, que la atención farmacéutica es un conjunto de servicios farmacéuticos orientados al paciente. El propósito es la reducción de la inflamación provocada por el lupus, inhibir la hiperactividad del sistema inmunológico y evitar recaídas en estos pacientes, que es muy grave esas recaídas que puedan tener. Asimismo, evitar interacciones farmacológicas por los medicamentos prescritos de su médico. Lograr los niveles terapéuticos sin efectos adversos, detectar los PRM a tiempo para evitar terceros, contribuir en el uso racional de los medicamentos. La paciente de 23 años con problemas de salud ingresa al servicio de emergencias el 1 de diciembre por presentar dolor epigástrico, vómitos. El día 1 de diciembre por presentar dolor epigástrico, vómitos, malestar general, palidez afebril, cefalea, cefaleas intensa, inyección hemática subconjuntiva, bilateral, dolor torácico y edema generalizado. El médico evalúa, deja indicaciones y se da tratamiento indicado que se procede a hospitalización, no habiendo cupo en ese momento de la indicación, quedando en observación en cuidados intensivos intermedios a la espera de hospitalización. El día 8 de diciembre es hospitalizada en el servicio de medicina interna con diagnóstico definido de LES o lupus con actividad renal, hematológica e inmunológica. Los problemas de salud planteados son LES con actividad renal, hematológica e inmunológica, faringitis estreptococócica, anemias moderadas normocíticas y normocromáticas, el IRE y albúmina severa y síndrome nefrótico asociado al LES. El lupus eritematoso sistémico dice que nos produce meningitis, cefalea migrañosa, rash. ¿Qué viene a ser el rash? La picazón, malestar y lesiones eritematosas, escamosas y sobre todo puede haber alopecia, que es falta de cabello. La pericarditis, miocarditis y endocarditis también es otro factor. Neumonitis lúpica, pleuritis, isquemia abdominal, pancreatitis, hepatitis crónica, proteinuria, glomerulonefritis, leucopenia, trombosis y anemia. ¿Qué es el lupus o LES también, no? Que es una enfermedad autoinmune crónica donde el sistema inmunológico ataca sus propias células, generando o produciendo lesiones entre ellas. El tratamiento viene a ser a base de corticoides, los cuales pueden ser externas, la betametasona, desametasonas, entre otras, para el prurito rash. Las ciclofeminas, inmunosupresores. En ambientales pueden ser los rayos X, hormonales anticonceptivos. Las primeras manifestaciones de esta enfermedad se observan frecuentemente entre los 15 y 45 años, edad hasta el momento
Enfermedad que en este momento no hay cura, lastimosamente. Hay tratamientos para evitar que eso avance, pero cura no hay. El diagnóstico, exploración física, exámenes de laboratorio, pruebas inmunológicas, conteo sanguíneo completo y química sanguínea. Aquí le vamos a presentar una hoja de la lista de medicamentos que se les prescribió al paciente, distintas concentraciones y distintos días para tomar. Entre esta lista de medicamentos, la que más resalta son 3, si no me equivoco, las que vamos a ir nombrando más adelante, hablando de ellas, su interacción. En su ficha, que ingresa por medicina interna, la paciente de 23 años, mujer, sus signos que presenta, que en el ingreso de la paciente presenta dolor epigástrico, vómitos, malestar general, palidez afebril, cefalea intensa, inyección hemática subconjuntival, bilateral, dolor torácico y edema generalizado. Hace 5 meses se le diagnosticó Helicobacter pylori con deposición con sangre y moco por 1 semana. Hace 4 meses epigastralgia. Hace 2 meses no había mejoría y acude a cita médica y su HB fue de 7 miligramos, su hemoglobina fue de 7 miligramos por decilitro. Es llevada a una clínica y la refieren al hospital regional. En sus exámenes físicos arroja, en lo general, paciente en MEG. Facies pálida. En los regionales, su cuerpo, conjuntivas, con hemorragias, petequias en región cervical, hemodinámico, estable, no presenta soplo, problemas respiratorios, ventila espontáneamente sin oxígenos suplementarios, neurológico despierta octava, abdomen simétrico y sus frecuencias vitales, que es de 77 por minuto, su frecuencia cardíaca y frecuencia rítmica de 22 por minuto y presión arterial 131/90. Automedicado por el paciente 60 días. Alergia no refiere ser alérgico a ningún tipo de medicamento y el motivo de apertura es paciente con 2 días de fiebre, dolor de la rodilla derecha, aumenta el volumen y tumefacción y dolor a la palpitación. Por eso uno siempre tiene que detectar esa enfermedad a tiempo para poder llevar un tratamiento y así tener una mejor calidad de vida. Exámenes a hacer tanto de leucocitos, hemoglobinas y plaquetas, urea, creatina y AGA, presentan todo esto de los canales arrojados. Según la clasificación de Minnesota, las indicaciones, medicamentos y dosificación y resultados, tanto en infección, prescriben estos 3 medicamentos, ceftriaxona, clindamicina, metronidazol. Con distintas dosificaciones, el paciente cumple y es seguro. El lupus eritematoso sistémico. Para el lupus directamente, como les vine mencionando, que se utilizan corticoides para ese tipo de problemas. Para la prednisona, hidrocloroquina y micofenolato. Tanto en 60 miligramos como 400 y 500. También cumple el paciente. En protector gástrico, el sucralfato. Cumple el paciente tomándolo cada 6 horas. Para el dolor tramadol, el cual muestra el tramadol un PRM. Endovenoso 50 miligramos, es efectivo. Para náuseas, vómitos, ondansetron y dimidrinato, también efectivo, tomándolo cada 8 horas 50 miligramos. Las vitaminas como el sorbamin y el albúmina y vitamina K, efectivo. En las conclusiones que podemos dar es que el tratamiento y seguimiento del LES es multidisciplinar, dependiendo de las manifestaciones clínicas que el paciente presenta o ausencia de afectación de órganos vitales. Otras medidas también son importantes como la educación sobre la enfermedad del paciente y su familia, la protección solar, el tratamiento y prevención de las afecciones y los factores de riesgo cardiovascular. La supervivencia ha mejorado en la última década gracias a su diagnóstico y tratamiento precoz. Sin embargo, su pronóstico continúa siendo muy grave, ya que acentuándose si presenta afectación renal, afectación neurológica, hipertensión arterial
edad precoz al diagnóstico, el no cumplimiento de tratamiento y antecedentes radicales étnicos, lo que conlleva. En las recomendaciones que tanto en los familiares de los pacientes tengan conocimiento de la enfermedad y tomen todas las medidas de seguridad para el bienestar del paciente sobre todo. Que los pacientes con esta enfermedad cumplan con su tratamiento, tal y como el médico lo indique. Evitar su exposición al sol por la fotosensibilidad causada, el lupus eritematoso sistémico. Realizarse los exámenes pertinentes si se tiene conocimiento de antecedentes familiares, ya es una enfermedad hereditaria. Y no tanto hereditaria, diría yo, que es crónica. Bueno, ser hereditaria es crónica, ¿no? Ahora vamos a hablar también de otra enfermedad crónica que muchos de los pacientes la padecen. Y más aún es sus síntomas en este cambio de clima. Este se trata de un paciente con asma. Es una mujer de 20 años que acude al servicio de urgencias, acompañada por su pareja. La paciente presenta los siguientes síntomas: disnea, confusión, fatiga, sibilancias. Tras la entrevista, su pareja nos comenta que ha estado paseando por el parque y que ella sufre asma bronquial desde la niñez en el tratamiento con salbutamol ocasional. La paciente presenta sibilancias, depresión en el pecho, dificultad para respirar. En ese momento se objetiva una saturación de oxígeno en 94. Las crisis del asma es un episodio de dificultad respiratoria con disnea, tos y o sensación de opresión torácica. Es importante saber identificar con rapidez una crisis asmática, ya que su tratamiento tardío se relaciona con aumento significativo de la morbimortalidad. Se debe establecer su gravedad con una breve anamnesis, como tiempo de evaluación de la crisis, medicación, administración, previamente existencia de crisis previas y tratamientos de mantenimiento que esté administrándose el paciente. La gravedad se mide de los síntomas y la saturación de oxiohemoglobina. El tratamiento más común farmacológico, broncodilatadores y corticoides y otros, oxigenoterapia. Vamos a hablar sobre el tratamiento, el abordaje. Dice que en el abordaje a su llegada empieza con oxigenoterapia, sus primeros inicios para su tratamiento. Tras la auscultación y recojo de datos del paciente, crisis asmática presenta moderada. Tratamiento, nebulización con salbutamol y bromuro de ipatropio. En suero fisiológico se administra vía oral 60 miligramos de suero fisiológico. Se explica la importancia de reconocer los síntomas de crisis asmática, así como la adherencia al tratamiento. En este caso, la paciente de 20 años que pesa 61 kilos y mide 1,62, nos dice sus signos y síntomas, que tiene disnea, confusión, fatiga, dificultad para respirar y sibilancias. Antecedentes patológicos: sufre de asma bronquial desde niña. Sus funciones vitales, tanto de frecuencia cardíaca como rítmica, un poco bajos. En anamnesis farmacológica, le prescribe el salbutamol por inhalación. Lo único, la saturación está dentro de lo normal, la 24. En el subjetivo, que el paciente, en los PRM, que el paciente presenta cefalea y taquicardia. El objetivo que tiene de los exámenes es ver su presión, frecuencia y ritmo cardíaco para ver cómo va, qué es lo que cómo produce este medicamento, este tipo de problemas. En evaluación, análisis de la información, el caso clínico presentado necesita de la administración del salbutamol en inhalador para el tratamiento de rescate, pero se debe recordar que una de las reacciones adversas son cefaleas, temblores, taquicardias, especialmente cuando se administra por vía endovenosa. Su plan farmacológico para estos efectos es que deben considerarse en la evaluación y tratamiento, ya que puedan complicar su manejo y exigen
monitorización y evaluación, suspensión y sustitución por otros tipos de tratamientos. Según Minnesota, su clasificación sería indicación por crisis de asma y crisis asmática. Medicamentos, salbutamol y bromuro. Dosificación, 60 miligramos solo fisiológico, 60 miligramos fisiológico igual a ambos. Resultados efectivos y el paciente se cumple. En la conclusión de este tema sobre lo que es crisis asmática, es un episodio que puede ser potencialmente letal. Por eso es que es importante realizar una buena valoración y diagnóstico en el tiempo posible, y el tratamiento depende de la gravedad, basándose principalmente en la aplicación de oxigenoterapia, broncodilatadores y corticoides. Sus recomendaciones: el tratamiento farmacológico del asma debe revisarse periódicamente en función de la evaluación de los síntomas, y se considera evaluar los tratamientos cada 3 meses a menos que aparezcan nuevos síntomas. Eso sería todo conmigo. Muchísimas gracias. Me despido. Bendiciones.